Y sobre todo porque el punto 3, que es juicio, es el que de pronto es más controversial. Entonces de ahí que es muy importante, por favor, que anotemos hoy por favor el texto bíblico, muy importante. Amado Padre, muchas gracias por estar hoy reunidos en tu santo nombre. Gracias por tu Espíritu presente en la tierra y presente en la iglesia. Gracias por la palabra de vida, que es la palabra de Dios, la palabra del reino, la palabra que nos cambia, que nos transforma, la palabra que genera en nosotros cosas buenas y cosas nuevas. Muchas gracias, amado Dios. Permite que nos afirmemos en la palabra, que crezcamos en ella, que nos afirmemos en ella. En estos tiempos, que nuestro corazón se afirme, no con comidas y vestidos, ni con celebraciones, sino con la palabra. Que podamos estar firmes en el fundamento que has establecido. Gracias por cada bendecido que está ya presente, y gracias por cada persona que escuchará esta oración y esta palabra en el diferido en algún momento. Para los presentes en el momento exacto, y para quienes la escuchen, la bendición tuya sea en la vida de cada uno de ellos, igual que en la nuestra. Hoy, juntos, alabamos y bendecimos tu nombre, que es grande, que es santo, que es poderoso, que es extraordinario, que es magnífico. Reconocemos tu gobierno y tu señorío, y te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Muchas gracias, amado Padre. Amén y amén. Bueno, entonces gracias y paz nuevamente para todos. Vamos a ir pues de una vez a la palabra. Vamos a hacer el pequeño recuento y a conectar donde habíamos quedado. Juan 16, del 8 al 11. Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11. Juan capítulo 16, versículos 8 al versículo 11. Muy bien. Pues, ¿ya encontró ahí en su Biblia? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces vamos a poner el corazón allí. Dice la palabra, dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo, cuando Él venga, vamos acá a silenciar, ok, ya. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces vamos a retomar los 3 versículos, y vamos hoy a lograr llegar hasta el versículo número 11, donde hay varias expresiones que son muy importantes y que también vamos a aclarar. Por eso mi invitación es a que usted tome nota, por favor, de esto que vamos a hablar. Vamos a leer para el primer enumerado, que es el versículo 8, que también vuelve y se repite en el 9, donde dice: de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo que está presente hoy día en la tierra, que está presente en la iglesia, el Espíritu Santo que es el mismo Señor, pero ya no como el Señor Jehová o Yahvé del antiguo pacto en relación con el pueblo de Israel. El Señor Jehová, como lo conocían las otras naciones, porque Jehová es el nombre de guerra de Dios en el antiguo pacto. Ya no como el Señor Jesús en esa manifestación encarnada de la palabra, ya no como el Señor Jesucristo resucitado en los 40 o 50 días que estuvo en la tierra, sino ahora como el Espíritu. Recordemos que al principio se nos dice claramente
que Dios es espíritu, ¿cierto? Dios es espíritu. Yo creo que debemos soportar el ruido, porque es más fácil soportar el ruido que el calor. Sí, soportemos el ruido que pueda haber de afuera que soportar el calor que se encierra en un momento determinado. Bueno, entonces cuando dice y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, recordando que el Espíritu Santo es Dios. Así como al principio dice, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, Dios o el Espíritu de Dios cubría toda la tierra, o sea, se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? Entonces, de ese Espíritu es que hablamos, del mismo Espíritu que hizo toda la operación en el Antiguo Testamento en los profetas, del mismo Espíritu que vino sobre María Virgen para que concibiera, del mismo Espíritu que llenó a Jesús en su forma humana, del mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, ahora el Señor Jesucristo, del mismo Espíritu que descendió en Hechos, capítulo 2, sobre los 120, entre los cuales estaba también María, la madre de Jesús, de ese Espíritu que ahora es el sello de cada creyente de que le pertenece a Dios. Cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bueno, nosotros ya dejamos claro, para no retomar ahí nuevamente, que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios ya está presente en el mundo. Está en el mundo haciendo estas tres cosas y habita en la iglesia, habita en el Espíritu de los hijos de Dios. Y desde allí establece el reino de Dios entre los seres humanos, entre los hombres. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino, para nosotros ya vino, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 1, ahí leyendo, nos damos cuenta de esto. Como el Espíritu Santo ya está presente, la función del Espíritu Santo en el mundo, donde nosotros también estuvimos en algún momento como naturales, y ahora seguimos estando dentro del mundo, aunque no pertenecemos al mundo, aún hacemos parte del sistema del mundo. El Espíritu Santo lo que hace es convence de pecado. ¿Cuál es el pecado? Del que Él nos convenció a nosotros y que actualmente está trabajando en los seres humanos para también convencerlos, ¿cierto? Presentando evidencias para poder que la persona llegue a un momento y que diga, estoy convencido, o sea, sí, es cierto. ¿De qué nos convenció el Espíritu Santo? De pecado. ¿Cuál era ese pecado de condenación o ese pecado del que el Espíritu nos convenció? Entonces, antes de buscar el texto bíblico, hay un refrán que dice, todos los caminos llevan, ¿cierto? Y entonces normalmente se da un lugar, ¿cierto? Todos los caminos llevan, por ejemplo, a Roma, pero así se podría decir de cualquier otra cosa. ¿Qué quiere decir esa expresión, todos los caminos llevan a Roma? Lo que quiere decir, religiosamente hablando, es que no importa, eso donde hablen de Dios, ahí es, también hablan de Dios, es lo mismo, prácticamente es lo mismo que en la iglesia, entonces yo por eso voy allá, es lo que la gente dice, ¿no? Pero oído, el sistema del mundo, el gobierno del mundo, la organización del mundo dice que todos los caminos llevan a Dios, en el sentido espiritual de reconectar con el Señor. Pero Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador, o sea, ahí comienza a haber una diferencia en la cual uno tiene que decir, sigo con la intención de pensamiento de la tradición que dice que todos los caminos llevan a Dios, o acepto lo que Dios dice claramente en la palabra, porque Dios lo dice sin cortinas. Dios lo dice claramente. El mismo Jesús, estando en vida, Él dijo, yo soy el camino. No dijo yo soy un camino, sino dijo yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Jesús también dijo, y nadie viene, no dijo va, digo, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, hay que pasar por Jesús, como lo hemos enseñado, para poder ir al Padre. Entonces, ustedes que son elegidos por Dios,
llamados por Dios, pues debemos entonces abrazar la verdad bíblica, y esa verdad bíblica debe convencernos. Entonces, cuando estamos con todas las creencias, el Espíritu Santo trabajó en nosotros y nos dijo, mira, aunque estás con una religión, aunque tienes una práctica, aunque tienes una forma de vida, de pensamiento muy cultivado, en algunas corrientes, meditas y haces y practicas esto y lo otro, lo que pasa es que debes creer en Jesús Cristo para poder volver al Padre. Y Él nos estuvo hablando hasta que nos convenció. Vamos a ir a Juan 3:18. Busque su Biblia, por favor. Busque su Biblia, por favor. Juan 3:18. Juan capítulo 3, versículo 18. Bueno, el bendecido está conectado, entonces no hace presencia hoy, entonces hay que estar ahí atentos haciendo la labor de Miguel hoy más de seguido, porque hay mucha gente por ahí. Entonces ahí de a ratico, ahí una miradita nomás y bueno, muy bien. Entonces, Juan 3:18 dice así, vamos a mirar la Biblia, mire qué bonito, Juan 3:18. Juan 3:18 dice así. La razón por la que les dije que anotaran hoy es porque nosotros pues tenemos la Biblia como la palabra de Dios, o contiene la palabra de Dios, y es la que nos convence. Entonces, Juan 3:18 dice así, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es ese pecado de condenación del que el Espíritu Santo nos convence? Porque cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Entonces generalmente uno puede pensar que lo que el Espíritu Santo hace es que le pone a toda persona una conciencia de que eres un pecador, eres un pecador, eres un pecador. Y es lo que es la predicación general que solíamos hacer, ¿cierto? Decirle a todo hombre, usted es un pecador, usted es un pecador, conviértase que usted es un pecador. Pero esa no es la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que hace es que convence es de pecado, específicamente de un pecado. ¿Y cuál es el pecado que condena al mundo? El pecado que condena al mundo, a las personas dentro de este sistema, es no creer en el Hijo de Dios. Porque si el único medio que Dios establece es que su Hijo es el camino para volver a Él, y si ese único medio que Dios establece el hombre lo desecha, entonces no hay esperanza para el hombre, al menos de volver al Padre, no la hay. ¿Por qué? Porque el único medio que el Padre acepta es su propio Hijo. Y si el ser humano dice, no, yo busco otro camino, buen comportamiento, buenas obras, practico otro tipo de pensamientos, de filosofías, hago otra serie de cosas, y pues Dios le dice, pues practica lo que quieras, pero para venir a mí, la puerta es mi Hijo. Entonces, ¿de qué nos convenció el Espíritu Santo? De que a pesar de que tenemos otras creencias en nosotros, porque veníamos de otras religiones, otras informaciones, a pesar de que el sistema nos ofrece tantos medios, nos convenció el Espíritu Santo de que definitivamente Dios es veraz y no miente, y de que la única forma que nosotros aceptamos y reconocimos que nos vuelve al Padre es ¿quién? El Hijo. Es el único. ¿Usted está convencido de eso o no está convencido de eso? ¿Cierto? Esa sería la intención de que usted esté convencido, ¿cierto? Cuando le diga, venga, ¿y cómo hace uno para ser salvo? Crea en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de Hechos 16:31, el carcelero de Filipos? Hechos 16:31, el carcelero le dijo, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol le dijo, cree en el Señor Jesús o Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces mire qué importante esto de estar convencidos y de que se nos quite el pecado de condenación, que es la incredulidad. Pastor, ¿de dónde saca usted eso? Vamos a Hebreos, por favor, 3:12. Hoy vamos a leer bastante Biblia, así que por eso anota, por favor, anota
por favor. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Recuerda esto. Uno puede comer, 3:12, uno puede comer y vivir, o sea, para sobrevivir. Discúlpenme la expresión, pero es para hacerme entender. Uno puede comer tragando. Y ya almorzó, sí, ya almorcé. Pero si uno observa a la persona, realmente se le dificultan los procesos digestivos y todo, porque la persona no mastica, traga. Ahora, cuando uno enseña la palabra, y yo no digo que hay momentos en que yo sé que realmente usted no puede buscar el texto y no puede escribirlo, pero generalmente uno se predispone para la reunión. Entonces, como uno se predispone, bien sea presencial o virtual, busque el texto conmigo, lea el texto, por favor, que eso es como masticarlo, sacarle el jugo al texto, digerirlo para que así cuando uno lo acepta, pues produzca en uno lo que tiene que producir. Miren lo que dice Hebreos 3:12, por favor. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad. ¿Qué hace el corazón malo de incredulidad? ¿Lo qué? Nos aleja del Dios vivo, porque la incredulidad es lo que condena al hombre. No creer con una fe viva lo que Dios dice, sino tener lo que Dios dice como una alternativa, pero en su corazón cree que hay otras. Y mire, algo que me gusta de Dios. Dios dice, yo soy Dios, soy fuerte y soy celoso, y fuera de mí no hay otro Dios. Eso puede que no nos guste a los seres humanos, ¿cierto? No, ¿cómo que únicamente este Dios? ¿Por qué no hay otro Dios? Él dice, fuera de mí no hay otro. Él es Dios. Lucharemos con Él. Ahora, Él nos permite tener nuestras creencias. Yo puedo conseguir una piedra grande y hacerle alguna forma y adorarla, y además que levanto adoradores, que vengan y adoren conmigo la piedra. ¿Sí? ¿Y por qué no? Hasta alguien le pide algo a la piedra y se le concede, y bueno, vamos a creer en la piedra del pastor Soto. Pero Dios dice, no es por la piedra, es por mi Hijo Jesucristo. Esa es la fe que tenemos. Entonces el Espíritu Santo nos convenció a nosotros, convence al mundo, pero a nosotros ya nos convenció de pecado. ¿Cuál era el pecado? No es que éramos borrachos, no es que éramos mentirosos, no es que éramos adúlteros, no es que éramos chismosos, no. Nos convenció de que la única forma de volver a Dios es por medio de su Hijo Jesucristo, y quitó de nosotros el pecado de la incredulidad. Entonces ahora nosotros somos salvos porque creímos. Dios nos dio fe para creer. Lo más hermoso de Dios es que incluso la fe que tenemos, la fe que salva, es de Él. O sea, Él la sembró en nosotros. O sea, Dios nos facilita todas las cosas. Todas las cosas. Nosotros tenemos muchas creencias, pero Él dijo, en medio de todas las creencias voy allí a ubicar allí mi fe. Por eso somos salvos por la fe del Hijo de Dios. Es Él en nosotros el que cree. Bendición. Entonces, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz es el conocimiento, la vida vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, desearon más su ignorancia, seguir sus propios caminos, sus propios razonamientos. Pastor, y es malo meditar, ¿no? Yo mismo les digo que mediten, pero no para ser salvos, pues ya son salvos. Mediten para que crezcan, para que descansen, para que tengan salud del cuerpo, ¿cierto? Pastor, y quiero conectarme con la naturaleza y abrazar un árbol. Vaya, quítese los zapatos, abrace el árbol, pase un día en el río, deje que lleguen las malas energías, haga todos esos procesos. Pero el único camino se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire, ¿qué es en Hebreos 3? Mire qué hermosura. Mire, deleite la palabra esta mañana, deleites en ella, enriquezcas en la palabra. Versículos 12 12 en adelante, 3:12 en adelante. Mire qué hermosura. Vamos a leer. Yo les dije ya que leyeran el 3:12, ¿cierto? Ahora voy a seguir leyendo en adelante. Voy con el 13. Antes exhortados los unos a los otros. Venga, yo me pongo la capa a la cámara de los de mí que me vean. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su descanso, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, desobediencia, incredulidad. O sea, ahí está. La fe versus la incredulidad. Si usted cree, al que cree todo le es posible. Si usted cree, usted agrada a Dios. Y si usted es una persona incrédula, mire, ellos por incrédulos, como ejemplo para nosotros, Dios se molestó con ellos 40 años. Dios, esto es un pueblo rebelde. Yo les hablo y no me escuchan. Yo les hablo y no me obedecen. Yo les hablo y no me creen. Entonces uno diría así, tan incrédulos, con todos los milagros que Dios hizo. Y bueno, ¿y qué diferencia hay con nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha intervenido en nuestros asuntos? Y aún así a veces le desobedecemos. Entonces, aprendamos de ellos. Pecado de condenación, el pecado al que el Espíritu Santo nos convenció, a nosotros ya nos convenció y nos quitó la incredulidad, y al menos este servidor, y yo sé que ustedes también, estamos plenamente convencidos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿O hay dudas? Él no es un gran maestro solamente, ni un ángel más, ni un emisario más, ni un profeta más. Él es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y una vez que fue liberado de la mortalidad y resucitó como Jesucristo, Él es Dios sobre todas las cosas. Así lo dice la palabra. Esa es nuestra fe. Bueno, de justicia, que estamos recordando que es el Juan 16, digo, donde dice convencerá al mundo de pecado, luego de justicia. Versículo 10, Juan 16, 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Nuestras injusticias nos impedía ir al Padre. Nuestra injusticia nos impedía ir al Padre. Jesucristo, nuestra justicia, nos abrió el camino al Padre. Voy a volverlo a leer, aunque ahí queda la grabación. Oiga pues esto. ¿Este es No, estoy leyendo, el texto es Juan 16, 10, y le estoy hablando sobre la justicia, pero no estoy leyendo el texto. Lo que el texto sí dice es de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, ¿cierto? De eso nos convenció Él. Entonces, préstale atención a esto para que nos quede en el corazón. Nuestra injusticia nos impedía ir al Padre, porque la misma palabra de Dios nos enseña ya que aún los actos más sagrados para nosotros de justicia, ¿cómo eran delante de Dios? Como trapos de inmundicia, y eso lo dice el profeta. Oiga, dice Dios, las justicias de ustedes, y estamos hablando dentro de las ceremonias humanas de justicia, o sea, de cosas muy consagradas, no de cualquier cosa, pero Dios dijo, sus actos de justicia tan excelsos delante de mí son como trapos de inmundicia. Esto de justicia, porque Él mismo lo lleva a la rama judicial nuestra. ¿Se refiere a ese tipo de actos de justicia? La justicia acá, como la muestra el texto y como lo estamos hoy estudiando, es que Dios nos declara justos delante de Él, eliminando totalmente nuestro historial. Sí. Ya no de juicio, que sería el tercero, sino
que Dios, cuando habla de su justicia, es que un ser nunca haya pecado. Y entonces Él dice, cuando yo a ustedes me presentan a mí sus actos de justicia delante de mí, sino que voy a usar la expresión como para darnos a entender. Dice Dios ahí en Isaías que lo que le ofrecían a Él como justicia eran como las toallas que en ese entonces usaban las mujeres en Israel cuando tenían su periodo. O sea, Dios les hablaba muy abiertamente y les decía, todo lo mejor que ustedes me ofrecen a mí, delante de mí, es como eso. Ustedes ni quieren tocar eso, ni quieren mirar eso. ¿Por qué me lo ofrecen a mí? O sea, lo que Él estaba marcando desde allá es que era imposible para el hombre poder hacer algo que lo presentara perfecto y justo delante de Dios. O sea, cualquier cosa, por sublime que fuera, entre los seres humanos, cuando la presentaban a Dios, Dios decía, no alcanza, no sirve, eso está sucio. ¿Y por qué estaba sucio? Por el pecado. Pecado del que la iglesia del Señor ya ha sido librada, porque ¿de qué nos convenció el Espíritu Santo? De pecado. Ahora nos convence ¿de qué? De justicia. Entonces, oído, nuestra injusticia nos impedía ir al Padre, mas la justicia de Jesucristo nos abrió el camino al Padre, porque ¿cuál fue la única persona que el Padre aceptó y dijo, su vida, su comportamiento entre los humanos, su obediencia, su vida es limpia y yo la acepto? Fue a Jesús. Exactamente. Entonces, cuando Él muere, Él se presenta ante Dios para pasar la prueba. Entonces estuvo 3 días en la tumba. A los 3 días, la muerte lo suelta, lo libera, porque la muerte, otro espíritu que también es servidor de Dios, dentro de todas las cláusulas que tenía, no encontró en Jesús ninguna para retenerlo. Hay que liberarlo. Entonces la muerte lo soltó. Y luego Él se presentó ¿ante quién? Ante el Padre. María le fue a tocar cuando Él resucitó, e incluso ella fue a tocarle en su cuerpo resurrecto, y Él ¿qué le dijo? No me toques aún. No me toques porque aún no he subido al Padre. Aún no me he presentado ante el Padre. Y cuando Él se presenta ante el Padre lo declaró a Él. Oiga, me lo declaró justo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, lo declaró la cabeza de la iglesia, el fundamento de la iglesia, y lo declaró oficialmente el único camino para ir al Padre. ¿Por qué? Porque no se halló en Jesús, en su vida humana, pecado. Y aunque llevó nuestros pecados, la muerte lo tuvo que liberar porque Él no tenía pecados propios. La bendición para nosotros es que Él ya purgó nuestros pecados, porque Él no murió por Él murió por mí y murió por usted. Entonces, oído, en el antiguo pacto muchos sacrificios, en el nuevo pacto un solo sacrificio. Muchos que no hacían justo a quien los presentaba. En el nuevo, entre el antiguo y el nuevo, la muerte de Jesús y la resurrección, en esa transición, un solo sacrificio perfecto que logró hacer lo que miles de sacrificios no habían hecho hasta ese momento. Por eso es que el Espíritu Santo nos convence ¿de qué? De justicia. Mire, nos está hallando en el proceso, nos está explicando el por qué antes sacrificios y ahora ya no más sacrificios. El por qué antes cubrían el pecado, pero ahora quitó el pecado. Hebreos 10, 12 al 14, mire lo que dice. Hebreos 10, 12 al 14. Vaya conmigo nuevamente, como le pedí al principio de la reunión. O sea, esto no se trata de denominación, ¿cierto? En cuanto a religión. ¿De qué religión eres? Pues usted se puede identificar si quiere con una denominación, ese es su gusto. Pero las denominaciones no salvan.
Más fácil las denominaciones condenan a las personas que salvarlos. Mire la verdad de Dios. Hebreos 10, 12 al 14. Préstele atención a la palabra. Lo que dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la derecha de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados o a los santos. ¿De qué nos está convenciendo el Espíritu Santo? Oído, ¿de que aún somos pecadores? No, el Espíritu Santo nos está convenciendo de que somos santos, aunque a veces aún nos cuesta decir que somos santos, porque tenemos la idea de las santidades de las religiones, de las esculturas o de las personas que han tenido una vida ejemplar entre los seres humanos, de sacrificio, de entrega, de abnegación, y entonces esos son santos. Y porque la misma religión nos ha dicho que nosotros somos pecadores, pecadores y pecadores. Y Dios dice, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. De eso nos está convenciendo el Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él ya vino, convencerá al mundo de pecado. Entonces ya a esta parte del mundo, del sistema que somos nosotros, ya nos convenció. Y bueno, sí, es cierto, hay muchos caminos, pero el único camino es el Señor, lo recibimos. ¿Qué más sigue haciendo nosotros? Nos convence de justicia. Es decir, que Dios no solo nos perdonó el pecado, no solo nos da las herramientas para que hagamos morir las obras de la carne, sino que aparte de eso, aunque aún seguimos militando en este cuerpo, con esta mente que aún es carnal, Dios dice, la buena noticia para ustedes es que según Dios, cuando nos ve a través de Cristo, nos ve santos, puros, perfectos y sin mancha. Nos convence de justicia. Ahora, cuando se presentaban antiguamente los sacrificios, la justicia solo alcanzaba para un año. Entonces había que volver otra vez a hacer otro sacrificio para otro año. ¿Cómo sabemos que Él mismo dice que ya nos justificó? Porque Él dice, voy al Padre y 16:10 de Juan, para que usted lo vea en su Biblia, 16:10, ¿qué dice? Dice, voy al Padre y... Vamos a ver qué... No me verán más. ¿Y cómo así? ¿Qué tiene que ver eso? Es decir, ya no tengo que volver a hacerlo otra vez. Una sola vez. Oiga, qué trabajo tan grande y de tanta labor el que tiene que hacer Dios hoy en espíritu en la iglesia y en el mundo para convencernos, porque aún nosotros somos especialistas en rebatirle a Dios y decirle, no, pero como que gustos, no, ¿por qué? Por esto, y él diciendo, no, es que es perfecta mi ofrenda, es para siempre. No voy a volver a venir a morir, no voy a derramar más sangre, es perfecto. Y nos lo dice una vez y otra vez y otra vez, hasta que nos convence o nos convenció. Yo no sé si usted ya estará convencido, pero si no está convencido, tranquilo, que el Espíritu Santo sigue trabajándole, pero si usted ya está convencido, gloria a Dios, usted está reinando en vida. Donde usted dice, Señor, es cierto, yo aún tengo manifestaciones de la carne en mí, pero todos los días las hago morir. Pero yo sí sé que cuando me miras, no me miras como me miran las personas o como yo me miro también a mí mismo a veces. Cuando me miras, me ves puro, me ves limpio, me ves santo, me ves perfecto. ¿Y por qué? Porque estoy cubierto de Cristo, porque estoy vestido con Cristo y porque la palabra de Dios no miente.
Una sola ofrenda para siempre. Alcanzamos el concepto para siempre. No es como el amor humano que dice te amaré para siempre, porque es te amaré para siempre mientras tengas buen comportamiento y después para siempre se acabó. ¿Ah? No, Dios para siempre es siempre. Siempre. La iglesia acepta con más facilidad que Dios pueda tener una persona ardiendo en el infierno para siempre que el hecho de que Dios nos haya justificado para siempre. Qué fuerte, ¿cierto? Aceptamos más fácil la idea de que Dios queme una persona por la eternidad como quien rostiza un pollo para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, y decimos hasta amén, amén, amén. Pero cuando Dios nos dice que somos justos para siempre, decimos déjame pensar. Bueno, igual, mira, puedes pensarlo, porque el Espíritu Santo nos está convenciendo, pero yo espero que con estos años que yo les he dedicado a ustedes, ya como 17, hayamos logrado que el Espíritu Santo estos 17 años no haya trabajado en vano conmigo y con ustedes para convencerlos de que ustedes, aunque a veces les dé ira y a veces piten y a veces hagan cosas que no deben hacer, aún así ustedes puedan decir: la carne no hereda el reino de Dios, estoy haciendo morir lo terrenal en mí, pero yo sé que Dios me declaró justo y santo. Amén. Amén. Lo que Dios dice. Entonces sí, la justicia y justificación no depende de nosotros. Descanso sobre la obra de Jesucristo, la cual es perfecta y es acepta por el Padre. Ahí está el secreto. Yo no me justifico a mí mismo, no puedo. Pero yo descanso en la obra de aquel que me cubrió. La obra perfecta que el Padre aceptó. En la obra de Jesucristo. Entonces, cuando yo descanso en Él y soy acepto en Él, porque Dios, ¿qué hizo Dios con Cristo? Dice que Dios nos bautiza con el Espíritu, nos llena de Cristo, y a la vez dice también que Dios nos escondió con Él en Cristo. Entonces, cuando Dios nos ve, no nos ve por la conducta humana, Él nos ve espiritualmente, y espiritualmente delante de Él somos sus hijos. Mire esto cortitico y seguimos avanzando. Un pecador no puede estar delante de Dios sin ser destruido. No puede. Porque la misma justicia de Dios, la misma santidad de Dios, los mismos serafines y querubines que protegen y que cubren la gloria de Dios, destruirían al pecador, lo aniquilarían. Entonces, ¿cómo es posible que Dios more en nosotros si aún somos pecadores? Le pregunto entonces, ¿usted tiene o no tiene al Espíritu Santo? ¿Y ustedes quién creen que es el Espíritu Santo? ¿Un angelito por ahí pequeñito? No. Es Dios. ¿Y dónde vive? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? Entonces no eres pecador. Amén. Oh, mira, amén, amén, amén. Así es, así es. Porque te destruiría Dios. No porque Dios es malo, voy a destruirte, no. Su propia naturaleza nos consumiría. Entonces Dios mora en nuestro espíritu. ¿Y dónde creen ustedes que nuestro espíritu mora? Nos sostiene. O sea, nuestro espíritu no está por allá en este momento en alguna parte en el monte, está aquí. Mora en este cuerpo, trabaja a través de esta mente, es uno con nosotros. Él no va a volver, no como Jesús, no como Cordero, nunca más, porque ya murió una sola vez y para siempre. Si a ti no te es suficiente, ojalá te alcance la vida humana antes de que mueras para que el Espíritu Santo te convenza. Y si no te alcanza la vida humana y el Espíritu Santo no logra convencerte, pues fue una pérdida, porque no lograste reinar en vida sobre todas circunstancias en ese sentido. Te mueres como un pecador para abrir los ojos y darte cuenta que siempre fuiste salvo. Pero eso no es problema de Dios, porque el Espíritu Santo lleva en la tierra más de 2000 años diciéndote
con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que deja de decir que eres un pecador. De justicia, por cuanto yo voy al Padre. Vamos para el tercero. Ya llevo como 50 minutos en la introducción recordando. Vamos para el tercero. Está poderoso este tercero. No lo vamos a desarrollar todo hoy, creo, pero está poderoso este tercero. Mire, dice así Juan 16, 11. Y de juicio, o sea, el Espíritu Santo está convenciendo de juicio, y de juicio, versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y ahí pues yo me voy a detener ahí, porque la gran mayoría, el gran conglomerado, cuando leen eso, dicen, el diablo. Claro, ahí está el diablo. Pero eso es una ignorancia completa, una falta de luz de la palabra, de las personas. Por eso el Espíritu Santo tiene que venir Mire, yo pienso que estas tres cosas, donde el Espíritu Santo más fuerte, más duro le toca con nosotros y con esas millones de personas que tienen religiones y con los que no creen en nada, es esta última parte. Entonces nosotros vamos a irnos en un proceso con la palabra, ¿les parece? Para que la misma palabra nos vaya aclarando. ¿Les parece? Bueno, espero que los que están en casa también y estén anotando, por favor. Entonces arranquemos acá, ¿qué dice? Ahí hay varias palabras. Por ejemplo, una de ellas dice, el 11, la palabra juzgar y juicio aparecen ahí, ¿cierto? Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido, ¿qué? Juzgado, ¿cierto? Juzgar es deliberar acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. La palabra juzgar. Usted delibera acerca de un asunto y emite una sentencia o un dictamen acerca del comportamiento de alguien o de una persona o de un grupo de personas. Y la palabra juicio es un proceso legal celebrado ante un juez o un tribunal que resuelve un asunto y dicta sentencia sobre el asunto. Y el versículo dice, bueno, vamos a mirar la NTV porque tengo abierta la del 60, Juan 16, 11, dice, bueno, ya volví por acá, Juan 16, 11, dice así, el juicio vendrá, porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Recuerden que siempre que hablamos en los evangelios, algunas cosas están en futuro. Pero cuando nosotros la leemos hoy, algunas de esas cosas ya están en pasado, porque Él no había muerto, ni resucitado, ni el Espíritu Santo había venido a convencer. Pero ya murió, ya resucitó, y ya el Espíritu Santo está en el mundo y está convenciendo. Mora en el Espíritu, mora en la iglesia, pero está en el mundo, porque Él sigue convenciendo a las personas. Primera pregunta: ¿quién es el príncipe de este mundo? Entonces, yo sé porque yo soy un hombre que llevo en este camino más de 40 años trabajando con las personas, enseñando. La respuesta general aceptada es que el príncipe de este mundo es el diablo, ¿cierto? Y está mal, no, es lo que se acepta generalmente, así el príncipe de este mundo es el diablo. Pero entonces vamos a trabajar eso un poco esta mañana. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Leamos primero la Biblia. Vamos a los orígenes, al comienzo. O sea, al libro de Génesis. Muy bien, perfecto. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Por eso te dije que era muy importante hoy anotar. Muy importante tener la Biblia, buscar el texto.
Génesis 1, 26 al 31. Vamos a leer allí. Génesis 1, 26 al 31. ¿Estamos? Sí, lo encontramos la mayoría ya. Amén, estamos ahí. ¿Cierto? Mire lo que dice 26 al 31 de Génesis. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, señoree en las aves de los cielos, señoree en las bestias, señoree en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. A ese hombre y a esa mujer que creó a su imagen y semejanza los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, señoread en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios a ese ser que había creado, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Gracias por los saludos desde España. Gracia y paz, bendiciones. Gracias por estar. Vamos a trabajar la pregunta, ¿quién es el príncipe de este mundo? Un príncipe generalmente es el hijo de un monarca, o sea, de un rey. Cuando usted lee la Biblia en Génesis, ¿a quién Dios creó y le dio autoridad para que gobierne en el planeta? Sí, las respuestas están correctas. A usted, al hombre, a usted, a Adán, al ser humano, ¿cierto? Dice, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y le dijo, como eres mí, ¿sí? Eres mí, te voy a dar una forma humana, pero al ser mí, al ser mi representante, al ser mí, porque a su imagen y semejanza eres otro yo, pero con una experiencia humana, tienes poder y tienes autoridad para que en el planeta gobiernes, me representes. Tienes poder para domesticar las aves, tienes poder para tomar los animales que hay en el agua, tienes poder para gobernar las bestias, tienes poder para gobernar los animales que se arrastran sobre la tierra, tienes poder para sojuzgar, para gobernar en la tierra. Cuando usted lee Génesis, yo no veo por ninguna parte que Dios haya establecido como príncipe de este mundo o gobernante de este mundo a otro que no sea el ser humano, los hijos de él. Pues nuestra enseñanza está basada en ¿qué libro? En la Biblia. Busquemos en la Biblia, donde en la Biblia hay otro ser al cual Dios le haya dicho que gobernara sobre nosotros. ¿Eso es claro para nosotros en la Biblia? ¿O que el león es el rey de la selva? Bueno, así lo ha denominado el ser humano, ¿cierto? El hombre. Yo no sé si en la Biblia de los animales Dios le dijo al león que él era el rey de la selva, pero él puede que sea el rey de la selva, pero el rey sobre el rey de la selva sigue siendo ¿quién? El hombre. O sea, Dios es rey. Rey de reyes. Los hijos de los reyes, ¿cómo se llaman? Príncipes. Princesas. Y el 16:10, es que es bonito como dice el 16:10 de Juan, porque él dice así:
la justicia está disponible, bueno, el 16:11, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Por eso te digo que este punto es hermoso, porque yo te comparto lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo veo en la Biblia, lo que yo he recibido. Yo sé que hay otras enseñanzas, pero en lo que me compete a mí, lo que yo entiendo que el Espíritu Santo nos está convenciendo es, primero de pecado, ya creímos en el Hijo de Dios, luego de justicia, es decir, que debemos aceptar que Dios nos ve justos y que por eso nos dio el Espíritu Santo, por eso vive en nosotros. Y lo tercero que Dios está haciendo en nosotros es convenciéndonos de que el que tenía el derecho legal, el príncipe de este mundo, cuando Jesús estuvo en la tierra, ya había sido juzgado. No que va a ser juzgado, sino que ya fue juzgado. Vamos a mirar la versión, la tengo acá a la mano, 16:11, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Cuando el Señor muere en la cruz, cuando Dios dice, ve al mundo, ve a la tierra, toma forma humana, nace de María y hace todo el proceso, y muere, porque existe la posibilidad, de pronto, en los años que vendrán, de pronto, el ser humano se pierde. O cuando Él vino a la tierra, Él vino porque el ser humano ya estaba perdido. Él vino por si había una posibilidad, o vino porque ya éramos pecadores. Él vino porque ya éramos pecadores. Él vino porque no éramos salvos. O sea, no es que de pronto el ser humano en algún momento tendría la posibilidad de perderse. Él vino porque no había forma de ser salvos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos por naturaleza. Mire, esto puede que sea nuevo para algunos. ¿Cómo se llama su mamá? Mi mamá se llama así, mi mamá se llama así. No, todos éramos hijos de una señora que se llama Ira. Éramos hijos de Ira, lo mismo que los demás. Pero Él vino para cambiar las cosas. Porque su hijo, sus representantes, sus gobernantes, quienes habían sido declarados por Dios los únicos seres para que gobernaran en la creación, no estaban gobernando. Habían creado miles, cientos de religiones, de creencias. Estaban allá cuando Jesús estaba en la tierra y todavía están hoy en día. Entonces Él les dice, el Espíritu Santo vendrá, y la razón por la que yo voy al Padre y no vengo más, porque ya los declaré justos, es que el que gobierna este mundo ya fue juzgado y fue hallado falto. Por eso la palabra juicio y juzgar, vuelvo y se las leo. Juzgar, deliberar acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Juicio, proceso legal celebrado ante un juez o tribunal que resuelve un asunto y dicta sentencia sobre él. ¿Se acuerdan ustedes, digamos, de un caso por allá entre los primeros hombres, cuando la Torre de Babel y cuando Noé? En ambos casos dice que el tribunal divino se reunió y dijeron, hay demasiada maldad entre los seres humanos. Tanta que ya llega hasta aquí. O sea, una cosa impresionante, los reportes que continuamente se daban en el trono acerca del comportamiento de los seres humanos. Y Dios dijo, tenemos que intervenir. Y en el caso del diluvio, Dios dijo, voy a raerlos a todos de sobre la faz de la tierra. Incluso con Moisés en el desierto, Dios le dijo a Moisés, me tienen tan cansado. O sea, ¿ustedes se pueden manejar el grado de presión y de estrés que manejaba Moisés?
Porque el que tuvo que haber dicho eso era Moisés. Lo dijo Dios. No fue Moisés el que le dijo a Dios. Bueno, o sea, hay varias veces en que uno lee que Moisés fue el hijo a Dios. Ay, no sé qué hacer con este pueblo. Pero en una ocasión fue Dios el que le dijo: me tienen cansado. Moisés, hagamos un trato. ¿Qué? Yo los mato a todos y solamente lo preserva a usted y levantamos otra nación. O sea, esta gente es una gente rebelde. Dios diciendo eso, ¿cómo lo tenían? Cansado. Dios emitió un juicio. Dios juzgó y halló que el ser humano era culpable. Ahora, mire, lo fue allá antes de Jesús, lo era en el tiempo de Jesús, y lamentablemente el sistema de los hombres en el mundo aún es culpable. Es hallado faltante ante Dios. Porque aún el sistema, ese sistema por el cual el Hijo de Dios tuvo que venir a rescatar al hombre, aún ese sistema se está manifestando. Por eso es que ustedes, cuando les llegan esas noticias y estudian y leen, se dan cuenta que casi todo en este sistema, hay un solo Dios, un solo interés en este sistema, una sola cosa que se busca, pues fama y poder, pero todo eso está en una sola cosa: el poder económico. Y por el poder económico envenenan los ríos, matan millones de animales, matan seres humanos, provocan la muerte de millones de seres humanos, dañan a los seres humanos por el poder económico, el sistema de este mundo. Y ahí hay otros poderes alrededor, pero este sistema es hallado falto. Mire, hay suficiente en el mundo actualmente para que todos tengamos lo suficiente. Sin embargo, eso, mientras que gobierne el hombre, no se da. Voy entrando en los textos bíblicos porque es para que ustedes mismos, porque yo puedo decirle acá así abiertamente, los que ya son de gracia lo saben. El príncipe de este mundo no es ningún diablo, ningún Satanás. El príncipe de este mundo son los seres humanos, y fueron hallados culpables porque ni gobernaron ni están gobernando correctamente en este mundo. Pero entonces, listo, le dijo el pastor, y así, ¿y con qué se sustenta? Pues ahí está la Biblia. Dios no le dijo a Satanás en ningún momento, al menos a Satanás de la religión, Dios nunca le dijo: oye, Satanás, tú eres el príncipe del mundo. O sea, yo soy tu padre. Y tú eres príncipe, eres mi hijo, y eres el gobernante de este mundo, y Satanás ve y gobierna el mundo. Y luego pone a Adán y le dice: cuidado con Satanás. Pues si él mismo lo puso a gobernar, entonces ¿por qué nos pone a luchar con él? No, al único ser que Dios llamó entre todos es a los que salieron de él, y les dio cuerpo, y los formó, y les dijo: gobiernen, multiplíquense, sojuzguen, hagan las cosas bien. ¿Y cómo lo hicimos? Mal. Entonces Dios toma una decisión, le dice: son hallados faltos. La paga del pecado es muerte, hay destrucción. Entonces Dios interviene, nos convence de pecado, porque incluso en esa desobediencia el hombre dijo: no, que Dios ni que 8 cuartos. Cualquiera puede volver al mundo espiritual y entremos por aquí, entremos por allí. Otros todavía siguen diciendo: no, que ustedes no son justos, que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Nos convenció de pecado, de justicia, y ahora nos está convenciendo ¿de qué? De juicio. Según Génesis, para que ustedes lo digan con la misma Biblia, según Génesis 1, 26 al 31, ¿cuál es el ser que tenía que gobernar acá? El hombre como representante de Dios. El hombre como cabeza de la creación. Dios puso a los hijos de él, a los seres humanos, para que gobernaran. Por eso que nosotros ahorita la expresión que tenemos es, precisamente, es que nosotros reinamos en vida sobre toda, porque nosotros somos hijos del rey. Gobernamos en vida, ¿cierto? Reinamos en vida. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Establecemos el reino de Dios. Voy a seguir leyendo. Presten la atención. Un príncipe generalmente es el hijo de un monarca. A quien Dios designó para gobernar y dirigir en este mundo es al hombre, al ser humano. Pero ya sabemos lo que pasó en las dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano. Y el gobierno humano, ese gobierno humano no se hizo según los principios espirituales, sino que se hizo según los propios criterios de los seres humanos. Entonces desecharon a Dios y crearon sus propios razonamientos, sus propias creencias, y bueno, de ahí ya llevamos casi 6.000 años de historia.
¿quién es el único ser que en la creación se le reveló al Señor abiertamente? Que Dios le dijo, haz esto, y ese ser hizo exactamente lo contrario. El hombre. O sea, yo no encuentro, o sea, es que, por favor, una cosa es la tradición religiosa, que pesa mucho en nosotros, porque yo sé que, por ejemplo, yo llevo, ahorita, en un mes o dos, este ser cumple 53 años de haber entrado a este sistema. Y de esos 53, pongámosle que, como yo estoy en el asunto de la religión desde los 7 años, entonces, digamos que 46 años mi mente ha estado recibiendo religión y más religión. Ahora luego conocemos a Cristo y entonces que Cristo y la religión y comienza el Señor a convencernos. Pero si hablamos de religión, son casi 1970 y tantos años de esta religiosidad que hay en el mundo, con una cantidad de creencias que se fueron infiltrando en la iglesia y que hoy en día son doctrinas dentro de la iglesia, pero que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Porque si esto del diablo y el Satanás del que habla la religión es así, ¿por qué no aparece en el Antiguo Testamento? ¿Por qué no aparece abiertamente por todas partes? Hay 2 referencias a Satanás en el Antiguo Testamento nomás, 2. Y si ponemos los 4 evangelios como dentro del Antiguo Testamento, porque es la recta final, pues ahí sí en los evangelios aparece muchas veces la palabra Satanás, infierno, diablo, demonio. Pero en los libros de los profetas, de Génesis a Malaquías, ¿por qué solamente aparecen 2 referencias? Pero sí hay un ser que aparece por todas partes. Un ser al que Dios le dio el gobierno, la autoridad. Y es el único ser que yo veo desde Génesis, estudiando la historia bíblica, el único ser que se le ha revelado a Dios abiertamente y que tiene la rebeldía atada ¿a dónde? ¿A qué parte del cuerpo? Al corazón. Es el ser humano. Es el ser humano. Es que todos tenemos mamá y papá, excepto Adán y Eva. Todos tenemos papá y mamá. Y no hay un padre y una madre que alguna vez me haya tenido que decir, pero oye, este muchacho, esta muchacha, uno le dice una cosa, eso está metido en el corazón de los seres humanos, la rebeldía. Usted en la empresa pone un letrero donde dice no tocar y ponga una cámara. Yo tengo que tocar, ¿cierto? Yo tengo que tocar. Así sea que después diga, ay, mira, la pintura fresca, pero dice, no tocar. ¿Está bien? Bueno, oiga esto. Para mí, como pastor en la comunidad Vínculo Perfecto, donde yo pastoreo, y ya que ustedes están conmigo, para mí, el único ser en la Biblia que se le ha revelado a Dios abiertamente es el ser humano. El único representante que Dios puso acá legalmente que se ha revelado es el ser humano. Eso es lo que yo veo en la Biblia, el ser humano. Voy a seguir leyendo. Si no lo anota, porque no puede, yo les ruego, vea el video y lo pausa ahí y luego lo escribe en la última parte de su Biblia. Hay unas páginas en blanco allá en la última parte. Ese pedacito en blanco, úselo, ráyelo. Escriba eso y lo manda a su correo por si en algún momento tiene que recordar, tiene que pensar, tiene que mostrárselo a alguien. Diga, un momentico, yo tengo la Biblia acá, pero voy a abrir mi correo porque yo aquí tengo una cosa que es importante. Escuche esto. La palabra Satanás, que es el nombre que se le designa a este ser que en la religión es tan grande casi como Dios, esa palabra Satanás en sí es un adjetivo que se puede aplicar al hombre. Y la palabra Satanás lo que significa es descarriado, distante. Y a veces esa palabra se traduce como demonio. La palabra Satanás
descarriado, distante. ¿Y quién es el único ser de la creación que se descarrió? ¿Usted ve al león haciendo algo que no sea de león? ¿Usted ve a la serpiente haciendo algo que a veces la gente dice, ay, ese león tan malo, ay, ese león se está comiendo el corderito? Es que los leones comen corderitos. Él hace lo que fue hecho para hacer, ellos mantienen un equilibrio. Ay, que esa culebra tan mala que se está comiendo. Ese es el equilibrio natural. Pero el único ser que Dios dice, eres hombre, eres mujer, y el único ser que se levanta abiertamente y dice, yo no soy ni hombre ni mujer, soy una cosa, es el ser humano. Y no me digas cosas porque me estás discriminando, yo soy bueno, yo no sé. Mira, podrán inventar 50, 60 géneros, los que quieran, pero seguirán naciendo hombres y mujeres. La palabra Satanás significa adversario. Adversario. ¿Quién es el único adversario de Dios en la historia humana? Desde que Dios estableció todo, dijo, todo me quedó bueno y en gran manera. Y luego dijo, se quedan acá y gobiernen todo, que ya vengo. ¿Quién fue el único que le resultó adversario a Dios? El hombre. El hombre. Por eso a veces de los hombres es que la gente dice a veces, oye, es que eso es un demonio. ¿Y a quién se refieren? Al papá de los hijos. Eso es un demonio. Eso es un demonio ese hombre. Pero sigue siendo un hombre que tiene comportamientos que no son ¿qué? Correctos. Al punto que dicen que es como un demonio, es un adversario, es un descarriado, es uno que se apartó. Pero como llevamos miles de años de tradición, pues venimos con el chip ahí que nos dice, incluso en este momento, ¿quién sabe? El pastor Soto como que, ¿quién sabe? Porque ¿qué diablo hay? ¿Qué hay? No, pues claro que hay. Mírese en el espejo. Ya voy para el diablo, que es el ser humano, ya voy a mostrarles. Claro, el diablo. Es que tenemos dos naturalezas, una divina. Mire, es tan tremendo esto que la gente cree ciegamente en el diablo, pero no aceptan que somos hijos de Dios, o sea, dioses. ¿Sí ven? Que incluso acá se hace silencio. Y dice, pastor, oye, o sea, no, que sí, que diablo hay. A mí la gente me dice a veces, y yo lo he dicho acá, y no es un chiste, o sea, no es en recocha, es verdad. Pastor, ¿y es que usted no cree en el diablo? Y digo, yo no soy satanista. Yo creo es en Jesucristo, el Hijo de Dios. Fíjese, no es porque no creo en el diablo, es que yo no predico al diablo. A mí me llamamos a predicar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo sé que la gente lo que me está diciendo es que si no creo, pues que el diablo... Sí, pero es que nosotros entre espirituales tenemos que ubicarnos en lo que hablamos. Otra palabra que dice, y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese anda como león rugiente buscando a quien devorar, de 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 en adelante. Ahí estaba refiriéndose en el caso de ellos al imperio romano y al judaísmo. En ese texto específicamente donde Pedro está hablando allá, ¿cierto? Dentro del contexto bíblico, que también dice, anda, porque el diablo anda como león rugiente, ¿cierto? Pero el diablo es adversario. Lo que pasa es que en la traducción, si hubieran traducido adversario, era más fácil. Pero como nosotros venimos de la religión universal y de la religión protestante, y en la religión universal y protestante la palabra diablo y Satanás es un ser que Dios creó, que se le reveló a Dios en la eternidad y que luego Dios no pudo con él y lo mandó para la tierra, ¿cierto? Entonces, como tenemos eso metido, siempre que escuchamos diablo, Satanás, lo único que podemos pensar es en ese ser. Entonces el Espíritu Santo nos va convenciendo de que cuando usted escuche diablo, Satanás, usted no se asuste, porque usted sabe que el único diablo o el único Satanás que anda por ahí en el planeta Tierra es el ser humano que se ha apartado de Dios. Pero mire, por eso dice que el Espíritu Santo cuando Él venga convencerá, porque es que eso, Dios no hace así, ¡plim! Y ya todos digo, sí, nosotros tenemos el diablo, no.
O sea, aunque llevamos cuántos años de creyentes y todavía no, ¿qué diablo hay? ¿Qué hay? O sea, ¿hasta cuándo Dios tiene que trabajar con nosotros para que nos convenza plenamente de que Él es Dios todopoderoso? Que Él es Dios omnisciente, todo lo sabe, que Él es Dios omnipresente, está en todas partes. Entonces, ¿cómo le ocurre que a alguien se le rebeló, le hizo una rebelión, una división, casi lo tumba del trono y Él no se dio cuenta? Entonces no es lo que Él dice ser. O sea, es que cuando uno enseña esto y lo estudia y le pone un poco de juicio, se da cuenta que no hay forma de sustentarlo salvo una creencia ciega que dice, no, es que así me enseñaron, pero te enseñaron mal. Te enseñaron mal. Por eso Él vino con su gracia, Él vino y murió, Él resucitó, Él envió al Espíritu Santo. Por eso todavía nos está enseñando, para cambiarnos esta manera de pensar, para renovarnos, para crecer en la gracia, para crecer en el conocimiento, para que conociendo la verdad, seamos ¿qué? ¿Dónde? Verdadera. Conoceré la verdad y la verdad los hará libres. Yo no sé, pero si usted, después de ir conociendo y que el Espíritu Santo logre convencerlo, ya usted no tendrá problema de andar de noche o en la oscuridad, o con luz o sin luz, o andar en el campo, en la ciudad, porque usted, el único diablo que tiene que cuidarse es de otro ser vivo, que esos sí son muy malos, hay que andar, pero de que un diablo me sale, ¿cuál diablo? Pero cuando usted no está convencido y dice, no me apague la luz, ¿por qué? Porque como Hollywood le dice que en la luz está en la oscuridad está el diablo ahí. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que en la oscuridad está Dios. O sea, si ven que es que el sistema es diablo, es adversario. Pero bueno, sigamos. Todo gobierno humano, hay gobierno humano en lo político y hay gobierno humano en la religión. Y hay gobiernos humanos, o sea, todos los sistemas humanos, todo lo creado por el hombre, todo gobierno humano y sus organizaciones, en su gran mayoría, son contrarios, o sea, adversarios, la gran mayoría. Si usted comienza a leerlos, a estudiarlos, a darse cuenta de sus decisiones, de las medidas que van tomando, la gran mayoría son adversarios. ¿Por qué? Porque los reyes de este mundo no quieren reconocer el gobierno de Dios sobre ellos. ¿Por qué no lo quieren reconocer? Porque no han sido convencidos aún, o porque son rebeldes, o sea, son adversarios del gobierno de Dios. Entonces las medidas que se toman a veces, usted dice, oye, pero ¿por qué toman estas medidas y estas acciones? Porque son adversarios. Yo le sigo leyendo un poco. Diablo, ya no Satanás, sino diablo. Esa palabra proviene del griego, de una palabra que yo cada rato les digo a ustedes acá. Diabolos. Así, diabolos. Con B larga, diabolos. ¿Y qué expresa la palabra diabolos? ¿Dónde se manifiesta el diabolo? El diabolo se manifiesta en la mente, en la carne, en el ser natural. Diabolos expresa la idea de traer mentiras o poner a una persona contra otra. Ahí está el diabolo, es decir, el gobierno de la carne, las enemistades, los pleitos, las iras, toda cantidad de cosas. Ahí lo único que hay es diabolos. Entonces, hay gente salva, adversaria. Sí, muchos hijos de Dios que aún el diablo tiene mucho gobierno sobre ellos, porque aún viven en esas manifestaciones de la carne. Incluso hubo uno que no era salvo pero trabajaba para Jesús. ¿Se acuerdan de él? ¿No se acuerdan? Voy a tomarme este café mientras que ustedes hacen memoria. ¿Cuál? Bueno, vamos a decirlo diferente. Habían 12 que no eran salvos pero trabajaban para Jesús. ¿Quiénes eran? Los discípulos. No eran salvos.
porque él no había muerto. Y si no hay sangre derramada, no hay remisión de pecado. No tenían al Espíritu Santo en ellos, porque no podía Dios morar en ellos, porque los mataría, porque aún eran ¿qué? Pecadores. Pero tenían, oído, autoridad delegada, o sea, el Espíritu estaba con ellos. Y entre esos que el Espíritu Santo estaba con ellos, ahí estaba la pregunta que les dice Pedro, la cabeza, el líder de ese grupo. Y no fue el mismo Jesús el que le dijo a Pedro: Pedro, deja de decirme eso que me estás diciendo, basta ya, no más, me eres un adversario, porque yo tengo del Padre una orden, debo cumplir un mandato de mi Padre, y todo lo que me dices es contrario a lo que el Padre me dice, por lo tanto me eres tropiezo, me eres un adversario, me eres un diablo. ¿No fue así que el Señor le dijo a Pedro? ¿O estoy diciendo mal? ¿Sí? ¿No le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, adversario, diablo, tropiezo, descarriado? Pero ¿le cayó un rayo a Pedro y lo mató? ¿Se murió Pedro al otro día? No, luego fue el líder que vio la predicación a los gentiles, a los judíos, porque es que él no era el diablo de la religión, sino que tenía en ese momento un comportamiento de adversario y contrario a la voluntad de Dios. Por eso era un diablo, un adversario, uno que pone enemistad. Pero Pedro no era el diablo de la religión. O se pegó una convertida muy grande y luego se descarrió porque sigue por ahí molestando. Pero no es así. En el contexto bíblico, préstale atención ahí a lo que les digo. En el contexto bíblico, el adversario, oído, en el contexto bíblico, el adversario de la obra de Dios y del Espíritu Santo, porque ¿quién está en el mundo en el momento? Espiritualmente hablando, ¿quién está en el mundo? El Espíritu Santo. En el contexto bíblico, el adversario de la obra de Dios y del Espíritu Santo es la ley o la religión, en el caso de ellos allá, judía, y sus mandamientos de hombres, y en un contexto general, los gobiernos eclesiásticos organizados en el mundo, que han sido juzgados y fueron hallados faltos en su justicia, por lo tanto se les aplicó juicio desfavorable, porque ni las religiones de allá lograron justificar al hombre, ni las religiones actuales tampoco han logrado justificar al hombre. Tanto allá como acá siguen condenando al hombre, que si no practica la religión se va para el infierno, o que se va a ir a algún lugar a purgar, y que luego, o que se va a tener que hacer una reencarnación, una serie de ciclos para purificarse. Pero el único lugar donde el hombre es declarado justo ante Dios es cuando abraza la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando Dios hace ese juicio o juzga al hombre en su intento de agradarle, Dios le dice desfavorable. Cojamos el primer ejemplo, uno de los primeros ejemplos que está en el Génesis. El hombre, el ser humano, desobedece a Dios por incredulidad, no cree lo que Dios le dice. Dios dijo que moriríamos, Dios dijo que estaríamos desnudos, Dios dijo, pero eso es que Dios nos tiene enredados, eso es que hay más cosas y Dios no quiere. ¿Y por qué no podemos hacerlas? Y fuera de eso, quién sabe si verdaderamente Dios hizo todo esto o no lo hizo, y quién sabe si Dios es verdad. No, entonces hagamos nuestra voluntad. Y comieron del conocimiento del bien y del mal. No dejaron que Dios les instruyera, Dios les enseñara, Dios les explicara, que el bien y el mal viniera filtrado por Dios mismo, donde Dios pudiera enseñarles, sino que decidieron hacer su propio gobierno, mandarse de ellos solos. Entonces mueren. Son separados de la común unión con Dios. Entra en el mundo
la manifestación del pecado también trajo la muerte. Y en este estado pecaminoso y de muerte, entonces sale la primera organización humana. Y es, estamos desnudos, tenemos que cubrirnos. ¿Y qué se hicieron? ¿Unos qué? Se cubrieron con hojas. Muy bonito, arranque la hoja, pégalo allí, doble, bueno, no sé si tenían pega, lo que era eso, se cubrieron. Y vino Dios y les dijo, ahí con la libreta Dios dijo, se rajaron. Eso no sirve. Y entonces Dios les dice, oye, porque hay gracia desde el principio, les dice, vea, tengan estas pieles para que se cubran, porque esas hojas no les sirven para nada. O sea, allí comienza la obra humana. ¿Cierto? Están mal, se han alejado de Dios, han perdido la comunión con Dios, se sienten pecadores, se sienten desnudos, tienen miedo de Dios, entran los temores del bien y del mal. Y dice, vamos a organizarnos, vamos a cubrirnos con hojas. Y Dios les dice, las hojas no sirven. Tengan estas pieles para que se cubran. Y allí hubo sacrificio. Porque no crean que Dios dijo que se creen unas pieles cosidas con tallas S y M. No. Dios al traerles pieles, sacrificó a algún animal inocente y el animal dijo, ¿qué culpa tengo yo que Adán y Eva hayan metido la pata? Y Dios dijo, ese es el modelo, un inocente por un culpable. Y les trajo ¿qué? Pieles y los cubrió. Y 2000, 3000, 4000 años después no cogió al inocente y lo sacrificó y nos cubrió con él. ¿O acaso Jesús no era el cordero inocente y puro y perfecto y santo? Y Dios lo sacrificó por los príncipes. Amén. Que en el juicio fue desfavorable. Se reunió Dios y dijo, estos seres humanos con sus religiones, estos seres humanos con sus intentos de acercarse, cada día la hacen más mal. Y Dios dijo, tenemos que hacer otra solución. Así como al principio Dios dijo, tengo que ir a llevarles pieles, ahora dijo, les voy a cubrir con una vestidura que es para siempre. Y no inventó la religión vínculo perfecto, ni nada de esas cosas, no. Ni inventó la religión tal, ni la religión tal de la que a veces la gente se siente tan orgullosa, no. Nos presentó a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Entonces, si usted se echa a Cristo y se viste con sus hojas, entonces déjeme que le recuerde Juan 16:11. El juicio vendrá porque los príncipes de este mundo han sido juzgados. ¿Y cómo fuimos hallados? Culpables. Mal gobierno, maltrato entre nosotros, homicidios, suicidios, drogadicción, prostitución, lesbianismo, homosexualidad, iras, enojos, griterías, pleitos, celos, hechicerías, brujerías. Digo, mal. Creo que usted se va haciendo una idea entonces de quién es el príncipe de este mundo. Para cuando lee el texto, ¿cierto? En la versión Reina Valera, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Mire, ha sido ya juzgado. ¿Qué dice? El Espíritu Santo nos convence de que Dios juzgó al hombre y lo halló culpable. Pero nos presenta la solución, que es Cristo. Entonces el hombre, el ser humano, la religión, hoy voy a dejar hasta ahí para no cansarles y poder seguir desarrollando el tema porque este es importante. El hombre en su religión, en sus hojas, en su querer hacer, no bajo la dirección de Dios, sino bajo su propia mente, dice no, hagamos que algún día el hombre será juzgado. Y la Biblia dice que Él ya nos juzgó. ¿Ven ustedes que el diablo está por todas partes? O sea, el adversario, Dios dice, ya fueron juzgados. Y el hombre dice, no, vamos a ser juzgados. ¿Cómo se llama eso? Rebeldía.
diabolo. ¿Y dónde vive ese diabolo? El diabolo vive en la mente natural, en la mente humana. Es decir, que en el espíritu yo soy uno con Dios. Y en mi mente, en mi carne, todavía el diablo se manifiesta. Y no pregúntenle a mi esposa, ella les puede decir si es verdad o no. Se manifiesta a veces todavía el diablo. Solo que ya no vivo para la carne, sino que mi mente, mi decisión es vivir ¿para quién? Para el espíritu, para Dios. Entonces ya no ando en franca y abierta rebeldía con Dios. Y acepto que el Espíritu Santo me diga que Jesucristo es el único camino, y yo digo así es el único camino. Acepto que Él me dice, mira que puedes orar con libertad donde estés a cualquier hora, porque puedes entrar al trono de la gracia, porque Dios te ha justificado. Yo le digo, amén, lo acepto. Y cuando me dicen, cuidado que de pronto se va al infierno, cuidado que de pronto le toca volver a nacer porque tiene muchos pecados, cuidado que de pronto tiene que ir a purgar, yo le digo, mira, a mí ya me condenaron y ya me salvaron. Yo ya fui condenado, claro, porque por eso vino el Hijo de Dios, porque no había salvación, estábamos condenados, pero cuando creímos, fuimos salvos para siempre. Y voy a dejar ahí porque yo me escucho la enseñanza después otra vez y cojo el último momento y arranco ahí, para siempre. Una expresión que sobre todo a los gobiernos eclesiásticos, a los pastores, a los líderes, a los apóstoles, a esta gente que gobierna la iglesia, eso les produce lo que usted quiera, pero mal. ¿Cómo que salvos para siempre? Sí, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, salvos para siempre. O sea, yo estoy esperando que Dios me juzgue, ya me juzgó. Fui hallado culpable, me tocó morir. Pero cuando el que murió por mí estuvo en la tumba, resucitó. Entonces dice la Biblia que con él morí y con él resucité. Ya no hay más condenación. Ya cuando entregue el cuerpo me quedo donde estoy, en el espíritu. Amén. Ahí me quedo, amén. Así es, Manolo, así es. Ahí me quedo. No voy para ninguna parte. Si me lloran, si de pronto me muero primero que ustedes, me llorarán porque de pronto, ay, se me murió el pastor Soto, le hace falta ahí. De pronto, yo creo que sí. Pero no porque, ¿dónde estará? ¿Dónde estoy? En la casa del Padre, disfrutando, gozando, claro, cumpliendo otras misiones para allá, pero ahorita estoy cumpliendo la de acá. Oremos. Espero haberte inquietado más hoy. Oremos. Vuelva a escuchar el texto, vaya a la Biblia. Y que el Espíritu Santo nos explique y Él nos sigue enseñando. Amado Dios, gracias. Gracias, Padre, gracias en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Gracias por tu presencia en nosotros hoy como Espíritu. Gracias, Dios, Espíritu Santo, gracias. Gracias por que toda la tierra está llena de tu gloria. Nuestras vidas están llenas de tu gloria. Nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro espíritu está lleno de tu gloria. Gracias por estas verdades espirituales que nos dan libertad, que nos afirman, que son como una bocanada de oxígeno, un tanque nuevo de oxígeno para nosotros, Señor. Gracias por esta palabra escrita. Gracias por Jesucristo, el Cordero Perfecto. Gracias por el Espíritu Santo. Padre, enviaste tu palabra y lo sanaste. Así que gracias por la salud del cuerpo. Gracias por la salud en cualquier área de nuestras vidas. Gracias por la liberación, gracias por la abundancia y gracias por tu gobierno en nosotros. Señor, gracias también por ayudarme a mí y a estos tus hijos, para que cada día ese diablo que aún habita en esa mente natural esté sujeto y sometido a la palabra de Dios. Señor, gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesucristo. Gracia y paz. Gracia y paz, gracia y paz. Así es, gracia y paz. Bendito sea el Señor. Amén. Así es, gracia y paz para quienes están desde Brasil, Europa. Gracias. Cali y Pereira, bendiciones, y otros lugares. Gracia y paz, bendiciones. Gracia y paz también para los que están en el Facebook. Bendiciones.